y de repente sentí una mano en mi hombro y me hizo voltear. Y era una persona, un anciano, vestido de blanco, completamente de blanco, con una barba blanca grande. Y recuerdo sus palabras, que fueron: no te preocupes, todo va a estar bien. Y yo me espanté porque no había ningún anciano en ese penal. Y de repente lo vi que se alejó y se desapareció. De ese día yo empecé a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque en mi ignorancia yo sabía que no era algo normal lo que había pasado. ¿Y cómo fue su primer día ya en una prisión? Es decir, eh, ya lo transportaron al lugar que iba a ser su nuevo hogar. Pues fue difícil, ¿por qué? Porque por el antecedente, por lo que se sabía de mí, las autoridades pues pasaron informes al penal donde estuve y me trataron de una manera especial, especial en la forma de seguridad, completamente aislado de todo el mundo. Estuve prácticamente un mes sometido, que me pasaban los alimentos por una rendijita de la puerta, no tenía comunicación ni contacto con el exterior de ahí del penal. Fue una situación difícil que tuve el tiempo para pensar, meditar, quizás hasta arrepentirme de todo lo que había hecho, porque yo decía, o sea, que así iba a ser toda mi estancia en esa prisión. Iba a estar completamente mal, ¿no? Sometido, completamente aislado de todo el mundo, incomunicado, no tenía comunicación con nadie de mi familia, con ninguna persona. Entonces llegué a pensar que, pues que no quería prácticamente ni vivir, porque sí me desmoralicé mucho en esa prisión, porque el trato era inhumano al principio. ¿Qué pasa después de ese primer mes cuando ya, digamos que usted puede socializar o compartir celda con otras personas y comunicarse con el exterior? Eh, Pasó lo que yo anhelaba que pasara. Un comandante de esa prisión se me arrimó porque supo, investigó quién era yo y se me arrimó a decirme que ya sabía quién era, que no querían problemas ahí, que él estaba para apoyarme. Incluso me llevó un teléfono celular a mi celda y empecé prácticamente pues a contactarnos con el exterior y todo cambió. Todo cambió porque el trato fue muy diferente. Una vez que supieron, en un mes estuvieron para investigar quién era yo. Entonces en esa prisión era una prisión estatal y todo fue fácil. Todo fue fácil, ¿por qué? Porque me llevaron a un área especial. Tenía privilegios, tenía todo, porque todo lo empecé a sobornar dentro de prisión. Empecé a pagar pues privilegios más que nada, ¿no? A controlar el penal, porque todo se me dio de manera fácil, por lo que se sabía que era yo. Entonces todo fue muy fácil, en realidad. Los comandantes todos se arrimaban, todos querían dinero, todos querían darme un trato bien, quizás por miedo, ¿por qué? Porque sabían mis alcances, porque sabían quién era en realidad. Y sabían que aún estando ahí y teniendo un teléfono celular podía hacer muchas cosas. Entonces todo cambió para mí, ¿por qué? Porque todo fue más fácil. Tuve comodidades, tuve todo lo que quería, visitas, todo. Y cuando hay un cambio drástico en esa realidad, porque entonces hablamos de un primer mes de total frustración porque usted está totalmente aislado y sometido. Luego viene esta etapa de privilegios, pero cuando esta situación cambia y conécteme esta respuesta con cuando usted empieza a acercarse a Dios. Cuando empecé a tener privilegios, empecé también a perderme prácticamente porque traía sentimientos encontrados por estar encerrado. No quería yo, pude haberme jugado, pude haberlo hecho porque tenía la manera de mandar gente que me sacaran. Era un penal de mínima, media seguridad. Entonces pude haberlo hecho, pero como me dieron una sentencia
una condena no muy larga, yo pensé en las consecuencias, dije, no tiene caso que yo me fugue y ande huyendo. Entonces, mejor cumplo, tenía la esperanza de salir al 50%, al compurgar la mitad de mi condena. Entonces, empecé a perderme, ¿por qué? Porque empecé a drogarme mucho, empecé a meter droga por medio de las autoridades, empecé a consumir muchas drogas, empecé a perderme, me empecé a sentir mal de salud, me enfermé. Entonces llegó una etapa donde yo ya no quería esa vida, ya no quería drogarme, me sentía mal por el simple hecho de estar preso, había muchos problemas afuera en el exterior y yo no quería ya drogarme. Fue cuando empecé a pensar en Dios, empecé a mi manera, yo no conocía a Dios, pero a mi manera yo le decía que me ayudara, que yo no quería quedar ahí porque me sentía mal de salud, porque no podía dejar la droga, cada día me drogaba más y más. Así como tenía las comodidades, tenía la manera de meter la droga que yo quisiera. Entonces, verme ahí quizás estresado por tantos problemas, desde ahí controlaba el exterior, pero empecé a consumir mucha droga y llegó el momento en que yo le dije a Dios a mi manera que me ayudara, que ya no quería seguir así, que no quería estar o morir ahí en prisión así, drogado, ¿no? Entonces, llegó un día que salí, casi no salía de mi celda. Yo siempre estuve en mi celda. Tenía privilegios, tenía todo ahí, televisor, celulares, todo. Pero un día que me sentía completamente deprimido, completamente triste por ver mi situación, ver mi realidad, más que nada. Porque pues perdí familia prácticamente, amigos, ahí ya todos te dan la espalda. Entonces llegó el momento en que yo me sentí devastado conmigo mismo, me sentí triste y salí al patio del penal y me senté en una de las bancas que hay en unas palapas que hay en la instalación. Ahí estaba sentado, deprimido, pensando en qué hubiera cambiado si yo hubiese conocido a Dios antes, si yo hubiese buscado a Dios en lugar de buscar el mal camino. Y llegó un momento en que me sentí tan triste, algo que no puedo explicar, me sentía tan devastado conmigo mismo y pasó algo increíble. Pasó algo increíble, ¿por qué? Porque yo estaba completamente solo, sentado, y de repente sentí una mano en mi hombro y me hizo voltear. Y era una persona, un anciano, vestido de blanco, completamente de blanco, con una barba blanca grande. Y recuerdo sus palabras, que fueron, no te preocupes, todo va a estar bien. Y yo me espanté porque no había ningún anciano en ese penal. Y de repente lo vi que se alejó y se desapareció. De ese día yo empecé a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque en mi ignorancia yo sabía que no era algo normal lo que había pasado. Y usted en ese momento, usted toma la decisión de empezar a buscar a Dios y tuvo la guía de alguien, alguien le guió para usted cumplir ese anhelo, alguien le dio algunos parámetros, le habló de Dios, le dio alguna recomendación, cuéntenos. Sí, así es. De hecho, mi esposa siempre me decía que buscara a Dios, que en ese lugar buscara a Dios, que era el lugar perfecto, que Dios sabía por qué me tenía ahí, que mirara yo que quizás afuera hubiera sido otra mi historia, quizás hubiera muerto en un enfrentamiento, que quizás estuviera acabado mal. Entonces siempre me decía que Dios no se equivoca, que Dios sabe el porqué de las cosas y que entendiera pues que por algo estaba ahí y tienes el tiempo, búscalo. Recuerdo que me llevó una Biblia. Yo no sabía leer la Biblia, no sabía nada de la Biblia. Para mí era un libro común y corriente, porque nunca había leído una Biblia, no sabía ni cómo leerla. Me explicó, pero nunca la usaba, nunca la agarraba para leerla. La tenía simplemente ahí en mi celda. Pero después de que pasó eso con esa persona, con ese anciano, empecé a buscar. Abría la Biblia al azar y leía lo que, o sea, lo que estaba, pues así, primero, ¿no? Pero no entendía nada, no entendía absolutamente nada lo que decía.
Algunas partes muy, muy vanas le entendía a mi manera, quizás, pero le seguí, pidiendo más que nada a Dios, pidiendo a mi manera, le pedía yo que me ayudara, que me diera a entender, que me ayudara a comprender lo que decía su palabra. Pero yo seguía drogándome, yo seguía mal. ¿Por qué? Porque me sentía desesperado, me sentía frustrado, porque quería salir, quería estar con mi familia. Y me sentía mal y seguía drogándome. Al punto en que ya no, ya, o sea, hice muchas cosas que no debía haber hecho. Di órdenes, estando dentro del penal, di órdenes que no tenía que hacer. O sea, hice cosas feas. ¿Por qué? Porque la droga me tenía mal. Me tenía mal la droga y al estar ahí me sentía como se siente un león enjaulado. Me sentía enojado, me sentía frustrado. Háblenos del proceso donde usted empieza a, a enamorarse de Dios, a entender más su palabra escrita y usted empieza a cambiar la manera de pensar. Recuerdo que mi familiar me mandaba videos, unas enseñanzas que en parte la líder mundial de la iglesia a la que va mi esposa, a la que voy ahora yo. Yo recuerdo que me mandaba unos videos por YouTube y yo los veía, pero pues no entendía, porque eran muy largos, porque me hablaban de cosas, o hablaban de cosas que yo desconocía. Pero recuerdo perfectamente que un día, y yo ya sabía más o menos orar a mi manera, oraba, le pedía a Dios. Y recuerdo que en una ocasión, una noche, eh, decidí orar, decidí orar con el corazón, como me decían que tenía que hacerse. Y recuerdo que le pedí a Dios, que le dije que si de verdad me amaba, que si de verdad yo importaba para Él, que me ayudara, que yo ya no quería seguir así, que no quería seguir drogándome, no quería seguir peleando con mi esposa por teléfono, que ya estaba mal, que yo no quería dañar ya más mi vida, que me ayudara. Y recuerdo perfectamente que sentí como una tranquilidad después de que le platiqué a Dios todo lo que yo quería, lo que yo sé, lo que yo anhelaba. Y yo no, ya no quería sentirme así, no quería sentirme este, triste. Y recuerdo que sentí como una tranquilidad, una paz. Y recuerdo perfectamente que la siguiente visita yo le dije a mi esposa que, que me sentía bien, que me sentía tranquilo. Y yo recuerdo que le dije, me van a trasladar a una prisión de máxima seguridad. Y dice, ¿por qué lo dices? Digo, no sé, lo siento, lo puedo sentir que todo va a cambiar. Pero hasta ahí yo no entendía todo, o sea, ¿por qué sentía eso? Yo sabía que algo estaba cambiando en mí, porque dejé de drogarme, o sea, me drogaba menos, me comportaba de diferente manera ahí, en el penal, empezó a cambiar todo en mí. Ya no era esa persona agresiva, empecé a ver las cosas de otra manera y llegó el día en que me trasladaron.